Hola a todos. Bueno, después de esta pequeña pausa vamos a dar paso al segundo bloque de esta mañana, en el que van a intervenir, en primer lugar, Nieves Herrero, antropóloga, profesora titular de Antropoloxía Social na Universidade de Santiago, centrada na actualidade en os estudios de procesos de patrimonialización de elementos de la cultura gallega. É parte tamén da Asociación Galega de Antropoloxía. Presento tamén a María Pía Timón, etnóloga, forma parte da Unidade de Patrimonio Cultural Inmaterial do Instituto do Patrimonio Cultural de España e é coordinadora do Plan Nacional de Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial Español e do Plan de Arquitectura Tradicional. Sin máis preámbulos, para que as escoitedes a elas, empezamos. Moi ben. Bueno, moitas gracias, bons días, bueno, gracias por esta oportunidade de estar aquí participando de todo este foro en torno ao patrimonio inmaterial. Xa saiu dúas veces esta idea de que os antropólogos, as antropólogas estamos incómodos coa categoría de patrimonio inmaterial, unha categoría que procede de nomenclaturas administrativas e legais, coa que temos que lidiar, non necesariamente, por incómodos que estemos, pero eu voume permitir aquí salirme un pouco do texto e falar un pouco máis desde a concepción da antropoloxía do patrimonio inmaterial que ten a antropoloxía. Esta interpretación, esta lectura que vou facer aquí, parte do suposto de que o material e o inmaterial non son dos produtos diferenciados, senón que deben ser vistos como dimensións que están sempre presentes en calquera manifestación cultural, dimensións materiais e dimensións inmateriais. Se partimos da sinxela definición de Clifford Geertz da cultura como redes de significado, solo dice eso, dice que a cultura son redes de significación. Aí non hai nada material, non? O que nos está dicindo Clifford Geertz é que o verdadeiramente importante e constitutivo da cultura é a dimensión inmaterial. É dicir, son os significados que outorgamos ás cousas os que converten a un obxeto material nun obxeto propiamente cultural. Desde o punto de vista da evolución do concepto de patrimonio de esta categoría, esta introducción, este xiro hacia o material, que representa a formulación desta categoría e o recoñecemento desta categoría, ten aspectos interesantes, ten algúns aspectos interesantes frecuentemente sinalados. Eva Carrera xa fixo referencia antes a eles tamén. Por exemplo, en primeiro lugar, porque atenúa o carácter monumentalista, elitista, obxetualista dos enfoques previos herdados do século XIX que estaban centrados, como sabemos, nas expresións do catalogado como patrimonio histórico-artístico propio das nacións europeas. Entón, aí hai un xiro que se basa nun concepto antropolóxico de cultura. E isto tamén, este outro valor que ten a categoría é que permite outorgar recoñecemento a patrimonios modestos, patrimonios de grupos subalternos, culturas outras que carecen desas expresións monumentais, desas expresións de carácter histórico-artístico, pero sí teñen outras de carácter intangible, que así tamén como se denominan as expresións do patrimonio inmaterial dignas de ser valoradas como patrimonio. E, de feito,
o patrimonio inmaterial tende, se non a identificarse completamente, si a concentrarse casi sempre no ámbito deste patrimonio denominado tamén patrimonio etnográfico, patrimonio etnolóxico, ¿no? Ese patrimonio que, de acordo aos soportes teóricos destos enfoques, destas categorías, integrarían as expresións da tradición, coas que se vinculan determinadas identidades culturais, como sucede co patrimonio etnográfico, etnolóxico de Galicia. Entón, sen embargo, a pesar de que o xiro cara ao inmaterial está, como decía, baseado no concepto antropolóxico de cultura, é dicir, na tese de que todos os grupos teñen cultura, diríamos que é aínda limitado desde o punto de vista da antropoloxía. E é limitado porque sigue enfocándose en produtos específicos e separados dos materiais. Rituais, festas, tradicións orais, todas esas expresións que especifica a Convención da UNESCO. Eu diría que o enfoque da antropoloxía é moito máis radical e consistiría en enfocar o patrimonio, calquera patrimonio, desde o punto de vista das súas dimensións inmateriais. É dicir, tomando como valor inseparable do material as dimensións inmateriais. E isto quere decir, tomando en consideración os significados que teñen esas expresións tanto do pasado como no presente. Esta maneira, entón, de enfocar o patrimonio atendendo as dimensións inmateriais supón vincular dunha forma indisoluble o patrimonio coa reprodución da sociedade, cos grupos sociais que lle dan sentido. Por iso a min tamén, cunha expresión un tanto coloquial, gústame dicir que o patrimonio inmaterial é un patrimonio consciente, é dicir, considerado desde as persoas, desde esas tramas de significado, desde esos sentidos que lle otorgan as persoas. Esta óptica antropolóxica, eu creo que ten efectos correctores deste sesgo cosificador, fetichizador e musealizador que é inherente ao xesto de patrimonializar. O xesto de patrimonializar implica sustraer do paso do tempo unha determinada manifestación cultural. Un autor francés, Guillaume, dicía que o efecto das políticas estatais sobre o patrimonio era semellante ao da bomba de neutrones, decía él, porque conservan o material, salvan o material, pero destruyen a vida. O enfoque sobre as dimensións inmateriais do patrimonio permite volver a conectar o patrimonio á vida e a transformación, nunha dinámica, podíamos decir, de resemantización dos seus sentidos. Sacar o patrimonio do museo, situalo de novo na sociedade, devolvendo a dinámica viva da cultura. Entón, partindo deste suposto antropolóxico, unha óptica esencial para observar a situación en Galicia é prestar atención ao asociacionismo en torno ao patrimonio. Como nos indica García Canclini, as asociacións cívicas e culturais que toman como foco ou como un dos seus focos de actuación o patrimonio ofrécennos unha óptica para observar como se relacionan as persoas coas manifestacións culturais do pasado, que valoran, como interpretan e utilizan os sentidos das expresións culturais do pasado para dar sentido ás súas vidas no presente, transformándoas e resignificándoas, como decía, ao mesmo tempo. E a recente creación en Galicia da Rede de Patrimonio Cultural, integrada por máis de 50 asociacións, decía o periódico, pero eu púxeme a contar e creo que contei cerca de 80,
como tamén as que van a estar hoxe presentes e as que están presentes aquí e agora, eu creo que é todo un síntoma da vitalidade deste asociacionismo, da súa extensión por toda Galicia, da diversidade de expresión de bens que se valoran e da variedade de accións que levan a cabo. Hai unha obra, un traballo de Ariño para o caso de Valencia, no que analiza, creo que nos ofrece unha situación bastante parecida a que se daría aquí, non? El fala a que se dá aquí de heteroxeneidade dos bens que protexe o asociacionismo, que supón unha ampliación do repertorio oficial de bens patrimoniais, a defensa de patrimonios modestos, e despois sinala a inmensa tarefa que fan no ámbito da intervención social, sensibilización, recuperación con investigación, inventario, xestión, defensa, crítica, denuncia, reivindicación. Sabemos que hai asociacións que manteñen museos, por exemplo, que realizan un traballo educativo esencial, como, por exemplo, Ponte nas Ondas, que tamén vai a falar aquí pola tarde, e nos fala tamén Ariño de como responden todas estas iniciativas a tentativa de producir un espazo social próximo dotado de significatividade e calidade de vida. Eu creo que este é tamén un diagnóstico que podemos suscribir por o que podemos ver, como decía, a través desta rede, que é todo un diagnóstico. Podemos entrar en esa páxina e ir vendo as distintas asociacións, as súas actividades e todo ese amplo despliegue e actuación sobre o patrimonio cultural. Pero, a vez, esta rede é tamén un síntoma, diríamos, da outra cara da moeda, porque non deixa de responder ao baleiro das políticas institucionais, tal e como se reflicte no manifesto fundacional desta rede, no que se expresan as razóns que motivan a súa constitución. E leo literalmente: os escasos orzamentos da administración, a situación crítica e os novos desafíos. A traxectoria que se define aquí e que conduciu hasta este momento en Galicia foi analizada por distintos antropólogos ao longo do tempo, como Xosé Carlos Sierra, Xerardo Pereiro, Manuel Vilar, Lourdes Méndez, entre outros, que nos achegan un diagnóstico nestes traballos acerca da continuidade dunha mesma tónica apenas interrompida polo mandato do goberno bipartito entre 2005 e 2009, no marco do que se elaborou o proxecto Ronsel, do que se falará despois tamén nestas xornadas e que representa un xiro desde, diríamos, o inventario, as políticas de inventario das que fala Xerardo Pereiro hacia unha proposta dinamizadora, non? Vou a referirme a algunhas expresións que están presentes en estes traballos, nas que podemos facer este diagnóstico sintético. Esencialismo, folclorismo, culturalismo, espectacularización, imaxes ruralizantes, pasado atemporal estetizado, do que desaparecen as persoas e as relacións sociais, sustraído ao paso do tempo e a dinámica que existe en toda a sociedade, se repiten estes calificativos, estas expresións que insisten, en definitiva, na separación entre cultura e sociedade. A ausencia da sociedade real, tanto da sociedade do pasado, que produciu esas manifestaciones culturais, como a sociedade tamén real do presente, de hoxe, do que se trata é de que atope nesas manifestacións culturais respostas para o seu presente.
Tamén Xerardo Pereiro insiste nos parámetros teóricos obsoletos sobre os que se fundamentan estas políticas e da ausencia prácticamente total dos enfoques antropolóxicos modernos xa implantados en outras zonas en estos momentos, como vimos no caso da exposición de Gema. É imposible realizar un traballo como que ela nos presentou aquí sin os profesionais da antropoloxía social. Levamos, neste sentido, 30 anos de retraso con respecto á fundación, á constitución das primeiras titulacións de antropoloxía en España e concretamente en Andalucía. Sinalarei 3 aspectos que me parecen importantes para orientar unha xestión antropolóxica do patrimonio centrada nas dimensións inmateriais do patrimonio. En primeiro lugar, o anclaxe local. O anclaxe local das políticas patrimoniais, e máis concretamente municipal. Evidentemente, o marco político e administrativo ten que ser moito máis amplo, pero eu creo que teñen que ter como foco de articulación o concello, os concellos, é dicir, as políticas patrimoniais teñen que estar articuladas coas políticas municipais, tomando o patrimonio como un eixo transversal de moitas outras políticas sectoriais, non estritamente culturais, sino tamén educativas. Me parece algo fundamental a articulación dentro dos concellos das políticas que se levan a cabo nos espacios da educación municipal, da educación que dicimos formal, coa educación informal dos concellos. É absolutamente admirable, como xa decía antes, a labor que fan algúns mestres, algunhas mestras no espacio educativo en relación co patrimonio cultural. Premios como que recoñece o Museo do Pobo Galego, o Premio Antón Frauas. Se botamos un vistazo ao traballo que realizan os mestres e as mestras nas escolas en relación co patrimonio, é absolutamente abrumador, sorprendente ese traballo que realizan. Pero o que vemos é que a maioría das veces non está articulado, é dicir, os nenos están descubrindo o patrimonio do seu concello, pero no propio concello non hai políticas que se articulen con esas actividades da educación formal. Entonces, a min isto me parece esencial, pero non solamente articulando o cultural coeducativo, sino tamén co económico, co urbanístico, coas políticas relacionadas coa xuventude, coas persoas maiores, etc. Entonces, a idea sería que a través do patrimonio podemos actuar en outros ámbitos distintos outros sectores da política municipal. Recordo eu aquí agora a un alumno noso da Facultade de Filosofía que, en contra do que estaba previsto, tuvo que ir a traballar con persoas maiores a un centro de persoas maiores e, utilizou moi ben os seus recursos, os recursos que lle ofreceu a antropoloxía na súa formación como filósofo, facendo terapia e actividades coas persoas maiores co patrimonio. E era a cura a través da palabra, e articulación das persoas maiores en torno a contar historias do pasado, dos seus lugares de orixen, da cultura de Galicia. Entonces, necesitamos esa visión do patrimonio como ferramenta, como instrumento para incidir noutros ámbitos. Entón, esta é a concepción do patrimonio como recurso, como estrategia para a vida, como solución a problemas que tamén a propón o antropólogo Marcial Gondar. Na liña de García Canclini, Gondar nos propón abandonar a noción de autenticidade, que frecuentemente é a que guía as intervencións en patrimonio, abandonar esa noción e sustituíla, di el,
por a de pertinencia. É dicir, dar prioridade á forma sobre o contido. Isto quere decir preguntarnos que solución cultural aportaba esa expresión cultural que patrimonializamos, que efecto producía sobre a sociedade. Podemos tomar como exemplo a festa, ese elemento dominante no recoñecemento do patrimonio inmaterial, que é a festa, son fundamentalmente festas. Antes nos falaba Gema tamén da festa, do que é a festa, non? Entón, volvemos sobre eso. É dicir, o patrimonio non é a festa. O patrimonio non é a festa. O patrimonio é o que fai a festa sobre a sociedade. E non é a forma, senón que é como instrumento, mellor dito, é a forma no sentido de Marcial, non é o contido, non é a forma, é o que fai, e o que fai é esa maravilla, ese milagro absoluto de transformar a sociedade, de construir sociedade, de construir sociabilidade, de producir lazos sociais, de xerar vínculos, e iso é dicir, patrimonializar a festa é conseguir que a festa volva a facer eso, siga facendo eso sobre a sociedade. Recollería tamén aquí, en esta afirmación sobre a anclaxe local do patrimonio, as reflexións e propostas de Llorenç Prats, que nos fala do patrimonio local como foro da memoria. Como foro da memoria. Unha memoria que nos dice el debe ser excavada, investigada mediante o traballo de campo, pero tamén dinamizada, sinalando estes dos vectores que teñen que estar sempre presentes, a investigación e a dinamización. Por eso, para este autor, fronte a esas grandes inversións en infraestructuras culturais, deportivas, aos que estamos acostumados, el nos di que o esencial é dar prioridade ao capital humano. Ao capital humano. E por isto entende a poboación, pero tamén os técnicos cualificados que deben xestionar e orientar todo ese proceso dinamizador. Trátase, entón, de que todos eles traballen conxuntamente en procesos integrados a longo plazo, educativos, culturais, económicos, urbanísticos, vinculando, como decía, esa clave esencial, o patrimonio á reproducción social. Outro aspecto que sinalaría, exercer unha actitude de sospeita e crítica patrimonial. Me parece esencial tomar esta idea da filosofía da sospeita, a sospeita patrimonial. Hai tamén un título na literatura antropolóxica, en este caso de Limón, que se pregunta patrimonio de quen, patrimonio para quen e para qué. Creo que é esencial que nos fagamos esta pregunta. O ámbito do patrimonio é un ámbito político, é o ámbito da política da memoria, que é unha parte esencial da política. Francisco Cruces, por exemplo, nos propón abordar o patrimonio como un ámbito de reflexividade, un ámbito para pensar quen somos, como queremos ser recoñecidos. Hai, sabemos, entre cultura e patrimonio non son o mismo, hai unha serie de mediaciones, o patrimonio se produce a partir da cultura, a partir de selecciones, de interpretaciones, de usos. Todas esas mediaciones deben de estar claras. Debemos observar esas distintas lógicas, esos distintos modelos de patrimonialización, esos distintos axentes que están presentes. Debemos observar eso. E isto creo que é moi importante tomarlo en conta porque os modelos se mimetizan.
fanse dominantes. Falamos agora de un discurso patrimonial autorizado. Falamos de que estamos traballando a veces con intenciones que pensamos que son contrarias, pero estamos insertos en modelos, digamos, normativos, como por ejemplo esta categoría, ¿no?, de patrimonio inmaterial, que asumimos de maneira crítica e que se reproducen mesmo a través de actores sociais que supostamente persiguen cousas diferentes. Como decía ese manifesto de a Rede do Patrimonio, estamos nun momento crítico, no sentido de sensible, extremo, e eu creo que é por o protagonismo e o dominio que está a ter a lógica do mercado nas dinámicas patrimonializadoras as que se pliegan os outros axentes. Todas as lógicas son absorbidas aí e son canalizadas a través de esos intereses. A antropóloga Beatriz Santana nos revela, en algúns dos seus artigos, como detrás do énfasis, creo que é importante que isto teñamos hoxe aquí presente, detrás do énfasis no patrimonio inmaterial como patrimonio específico e diferenciado, está o interese do mercado pola diferencia. Ela fala dese tránsito, no, do excepcional ao diferente. É o tránsito que traza justamente esta categoría de patrimonio inmaterial. Non son esos obxetos maravillosos do patrimonio histórico-artístico, agora é o diferente, ese interese pola xeneración de produtos para o mercado da autenticidade, nesta nova fase do capitalismo neoliberal. Entón, eu creo que isto é esencial porque quizás estamos convertíndonos desde a sociedade civil en produtores para o mercado. O proxecto ao que alucía antes Cristina, que coordina ela sobre os procesos de participación, está mostrando que detrás dos procesos participativos na xestión do patrimonio, aos que se refería tamén Gemma Carrera antes, que se estimulan desde os organismos internacionais, escóndense estrategias neoliberais, mecanismos cosméticos e legitimadores, porque a participación non se traduce en ningún caso, en casos moi reducidos, na toma de decisións que orientan os procesos. Entón, eles escoitan, din que escoitan, que tomaron en conta as comunidades, esos entes, antes falábamos tamén deso, tan difíciles de concretar, que se toman como algo homoxéneo, que non se ve a súa diverxencia, as súas posiciones diferenciadas, din eso e despois actúan, pero actúan como queren, non? E non solamente eso, e iso é o que decía antes, non é só que sexan procedimentos legitimadores, xa escoitamos e, por tanto, agora xa facemos. Non é solamente eso, é algo, como decía antes, moito máis forte. Detrás de esas estrategias se esconden moitas veces formas de apropiación da creatividade social que se produce en torno ao patrimonio. Eu, personalmente, no marco deste traballo, deste proxecto de investigación, estou estudiando a turistificación do Camiño de Santiago, que está suscitando unha forte oposición de determinadas asociacións de amigos do Camiño, porque implica unha apropiación por parte do mercado do que eles levan anos facendo, é dicir, dándolle forma á peregrinación recuperada nunha rede social de traballo voluntario, libre, desinteresado en torno á cultura concebida como ben público, e o que estamos vendo agora é a apropiación dese produto por parte do mercado, que hoxe en día se chama slow travel.
Así aparece calificado por parte da Axencia de Turismo de Galicia, que xa non distingue entre patrimonio, o patrimonio que especifica a peregrinación e o patrimonio que produce un obxeto para o consumo. Esta sospeita patrimonial, esta pregunta hacia onde nos conduce a patrimonialización, a donde nos conduce a máquina patrimonial, na expresión de Pablo Alonso, por exemplo, a donde conducen os recoñecementos internacionais como os da UNESCO, supostamente protectores, está levando a propostas teóricas e eu creo que tamén prácticas. Por exemplo, hai grupos de asociaciones de amigos do Camiño que non querían saber nada da declaración dos camiños do norte como patrimonio da humanidade. Non querían saber nada. Tanto no plano teórico como no plano do asociacionismo está levando a propostas de despatrimonialización ou de contrapatrimonialización, nas que tamén creo que deberíamos de pensar aquí. Por último, non podo deixar de referirme, xa o fixen antes brevemente, a necesidade de reivindicar titulacións de antropoloxía social para Galicia. Eu creo que de aquí tamén debería de sair unha iniciativa para poñer este vacío, este baleiro sobre a mesa, este baleiro das nosas universidades, no noso sistema universitario, como decía, desde os anos 90, nos que empezaron a impartirse noutras universidades españolas. Creo que é a maneira de achegar un enfoque social ao patrimonio que debe completar o de outras especialidades, evidentemente, coas que compartimos este ámbito interdisciplinar. E esta sería, entón, a miña achega. Gracias. Si os parece, dejamos abrimos ronda de preguntas ahora. Cristina, sí. Tenemos 10 minutos para preguntas y, bueno, tal y como os dijo Cristina, os agradecería la mayor concisión y brevedad para poder dar más participación a todos. Está allí atrás y después... Sí. Bo día. Eu quería, como Nieves, facer unha reflexión colectiva nun que fixeron fará un ano. Guimarães plantexou que estaban pensando en solicitar da UNESCO a retirada de declaración de Patrimonio da Humanidade. Guimarães non está nin a metade que estragado que Santiago e os seus camiños, entre outras cousas porque as políticas patrimoniales de Portugal son diferentes e porque non hai, e coincidindo contigo en que neste momento a cidade rehabilitada con un investimento inmenso de diñeiro público e de diñeiro privado está ao servizo do turismo masivo, eu plantexo esta reflexión aquí porque eu, de broma, unha brincadeira vou a facer. O Gallano retiraran o catedrario e o sepulcro 20 anos para poder reflexionar devagar. Entón, eu plantexo este tema, porque ou o plantexamos colectivamente e tomamos políticas activas, ou o proceso de deterioro é tan grande, que cando querramos facelo, eu xa estarei morta, pero a xente moza que estades aquí, vai, porque desfacer é facilísimo. Construir, e vos lo digo de verdad, é moi, moi difícil. Muchas gracias. Mira, César. Es que estaba antes César,
pero vamos por orden. Perdón que, bueno, non me fixei, que eu non vivo en Santiago agora, non sufro este turismo masivo, pero sí que pareceme interesante esta confluencia de xente que forma como unha amalgama cultural e un meio o intercambio de culturas que pode ter como Santiago, o sea, como plataforma Santiago. Eu non son antropóloga, son botánica, e penso máis no patrimonio como un xeito eso, como de conservación e transmisión. Por iso sorprendeme, non sei que podría sacar disso. O intercambio penso que saliría ganando o intercambio cultural que pode xurdir de que toda esta xente conflúa neste mismo punto, que ter como as calles nas valeiras, non sei, desde a miña ignorancia, digo. Se me deixa por exemplo, Santiago. Perdón, É claro o poder da tumba e da pedra. Santiago Descoñecen os seus habitantes, por exemplo, algo que a mí, a historia do traballo desta existe. Primeira produtora de coiro no século XIX. A fabricación e a matrícula de chocolate foi impresionante. As mulleres lavando roupa, carretando auga, porque o sistema de auga non chegou hasta o século XX. Todo eso non existe e a xente está morrendo e é un patrimonio que se vai a perder para sempre. Entón, todo eso nos daría outra cidade, porque eso é a cidade. Isto é unha parte, a cidade e os seus rueiros e o seu territorio e a capital de Galiza é eso, sin contar todo o mundo do mercado. ¿No? Perdón, me parece interesantísimo y además estamos en Santiago, pero vamos a dar paso al resto de la gente que quiera hacer preguntas. Eu vou seguir coa miña teima conceptual, fixen antes, pero sí, por lo que dixeches, Nieves, parece un pouco que o adxetivo inmaterial que le aplicamos o substantivo patrimonio non está describindo un tipo de patrimonio, como podería parecer, está describindo un xeito de acercarse ao patrimonio, un xeito de investigar ou de xestionar ese patrimonio. Non? Entón, a expresión patrimonio material realmente é tremendamente confusa. Claro, é que unha das críticas que se fai, non? Por eso eu falaba de dimensións inmateriais. O patrimonio ten dimensións materiais e dimensións inmateriais. E as dimensións materiais, que son os sentidos, esas as aportan as persoas, non? Entonces, tanto desde o punto de vista das manifestacións do pasado como no presente, se queremos que eso continúe, non? Teñen que ser tamén as persoas do presente as que atopen un sentido a conservar eso. Entón, é atención ás dimensións inmateriais, non a produtos diferentes. De codización do todo patrimonio por parte desa etiqueta inmaterial, é dicir, pensas que hai unha intención de subvertir un pouco o xeito tradicional, ese máis estático, máis monumentalista, de acercarse ao patrimonio por un xeito máis novo, máis xusto, socialmente, incluso, que é o inmaterial. Claro, eu creo que sí, non? Antes tamén Gema falaba como xurde moitas veces de procesos reivindicativos, mesmo para correxir os mapas geopolíticos do patrimonio, que están todos centrados nas catedrais de Europa, non? O que pasa é que tamén ten os seus problemas, non? Non soluciona absolutamente todo por como se usa, unha vez máis, non? E por, o sea, como se aplica en relación a produtos concretos e non a dimensiones e despois os novos usos que adquire eso no mercado, non? Nada máis decir unha cousa en relación co anterior, non? O problema do encontro cultural, da diversidade cultural, que evidentemente é unha das riquezas, non, do patrimonio, coa súa aplicación ao mellor aquí, non, ou a outras situacións como as que describía tamén do Camiño de Santiago. O problema está na sostenibilidade, porque non falamos de encontro, falamos de masificación. Entón, xa pasamos a outra cousa distinta, é dicir, cando estamos masificados non falamos, nin apreciamos, nin valoramos. Entón, está o problema da sostenibilidade, non? Que é o que se está plantexando hoxe en tantos espacios e con relación a tantas expresiones patrimoniais por todo o mundo, non? O que pasa que, digamos, esta dirección que leva o patrimonio orientada fundamentalmente ao mercado, sabemos que o mercado a sostenibilidade non lle interesa, interesa a maximización. Entonces, estamos aí.
nesa dialéctica, non? Eu creo que hai unha cousa que temos que recoñecer é que toda esta idea de patrimonio inmaterial é un proxecto que debería tomarse como un proxecto anticapitalista. Xa sei unha conversa anterior e agora nesta, e tamén en relación ao que dixo a compañeira, que gustoume moito o que dixeches da memoria. Por exemplo, preguntábame se existe ou se está plantexando algo así como memoria histórica cultural, tamén de alguna maneira para comezar a judicializar, como ver que elementos están facendo dano e como protexernos de esos elementos como son os intereses do mercado que atentan directamente contra as comunidades, contra as manifestacións, contra os métodos de traballo, etc. Se hai alguna maneira de protexer o patrimonio inmaterial e estas dimensións a través da lei ou se está plantexando. Creo que se vai a falar despois tamén, non? Da lei. Bueno, en todo caso, eu o plantexaba en contextos locais, non? E tampouco, digamos, a un patrimonio recoñecido, digamos, por categorías legais. Entonces, na dinámica, eu creo que o que hai que facer é plantexar políticas, non? En contextos locais, concretos, e en relación a situaciones concretas, non? Non tanto mellor para protexer, sino para, como decía, dinamizar, non? E facer que sexa o uso e o diseño que hai en relación con esas expresións do patrimonio, non? Claro, o que digo, se por exemplo, se vemos que a turistificación está facendo desaparecer este patrimonio de esta cidade X, non se debería legislar en contra da turistificación. Sí, non? Claro, que vai encima? Que é primeiro? O capital, o interese do capital ou o interese da cultura, non? E aí está a paradoxa. Se realmente protexes a cultura inmaterial en concreto, paralizas a entrada do capital. Se fagocitas a entrada de capital, neste caso a través da turistificación, atentas directamente contra o patrimonio. Sí, no, eu creo que as medidas se están tomando, vemos que se están tomando. A veces escoitamos que eu creo que o debate sobre a turistificación e o patrimonio están moi vinculados, non? Me parece a min. Ata agora o que estamos escoitando máis na televisión é os ruídos, pisos, etcétera, pero tamén afecta a estas cuestiones, non? E se están tomando medidas, non? Medidas de limitación, de sostenibilidade, e creo que efectivamente é absolutamente necesario nos espacios como Santiago de Compostela, que se decía antes aquí, é necesario tomar medidas, non? As medidas, por exemplo, destas cuotas turísticas que son tan impopulares, por exemplo, evidentemente haberá que tomalos, limitar as viviendas vacacionais tamén é impopular e tamén haberá que tomalo. Vemos cidades que están tomando estas medidas que a súa vez van a repercutir tamén sobre os temas de patrimonio, pero tamén en relación co propio patrimonio habería que tomalas, claro que sí. Aquí hai un chico que quiere hacer una pregunta y después está aquella chica al fondo. Sí. Parece moi interesante que comentaste, bueno, varias cousas, pero concretamente as propuestas estas que comentabas de despatrimonialización ou contra patrimonialización, penso que é o tema máis importante de todos ahora mesmo. E gustaríame que explicaras un pouco máis en que consiste, onde situar, en que consiste despatrimonializar. Si ten que ver simplemente con rechazar o reconocimiento oficial do Estado ou da UNESCO ou si ten que ver tamén con cambiar a forma do que é patrimonio, un pouco na idea do que, por exemplo, tratou Pablo Alonso no libro de Antipatrimonio, ¿no? Que critica a cuestión de patrimonio como forma fetiche, ¿no? Si hai alguna cuestión ya no solamente de rexeitamiento formal dunha institución, sino tamén de la forma da problemática que a palabra patrimonio nombra, ¿no? Sí, eu creo que é unha cuestión complexa e que habería que pensar novas formas de relacionarse co pasado, fora
fora das formas da máquina patrimonial, diríamos, non? Entón, tamén é unha cuestión de creatividade social, non? De ver como se pode facer eso. Eu creo que, por exemplo, efectivamente, renunciar ao mellor a recoñecementos, pensar a onde nos va a levar eso. Eso é unha forma de despatrimonializar. Eu creo que os seres humanos necesitamos do pasado e que é bo que conservemos memoria do pasado, non? Hai que partir de aí, non? Pero ao mellor nos podemos relacionar de outras maneiras, o sea, estamos con uns modelos, por exemplo, o modelo de autenticidade é absolutamente nefasto, non? E o que está producindo pues, esas masificaciones, o sea, estas xente, estos peregrinos que temos facendo cola aí para coller os certificados de autenticidade diante da Igrexa, non? Autentificar a súa viaxe, non? E antes se falaba do relixioso, non? Os relixiosos, a persoas que non son creentes, pero que son capaces de ir aí a que lles autentifique a Igrexa que fixeron unha viaxe do pasado. É dicir, é que chegamos a un papanatismo, non? E iso ten un precio. Eso ten un precio no mercado, non? Entón, bueno, pues, por exemplo, na rede vemos máis camino e menos Compostela, non? Eso é despatrimonializar tamén, en ese sentido, non? Porque o que valoramos non é o certificado do auténtico, o que valoramos é a experiencia que temos feito, non? Entón, un pouco ir revisando esa crítica, esa sospeita patrimonial, ir revisando todas esas cuestiones que facemos porque estamos metidos nun esquema de relación co pasado e buscar outros diferentes, non? Iba a decir algo máis, pero, bueno, se me foi, non? Pero, quero decir, eu non teño a fórmula, pero sí que hai elementos, non? O que plantexa Pablo Alonso, era o que decía eu antes, o sea, como patrimonializar en sí mesmo ten xa o xermen da fetichización. Eso está claro, pero él tamén fala de todo un gradiente, non? Un gradiente no patrimonializar, non? Que é desde o fetichizar, o sea, convertir en algo extraño, eso tamén o decía Guillón, extraño, estranjero, que non ten nada que ver coa vida, a volvelo outra vez a vida, non? Volvelo outra vez e despois non é patrimonializalo todo, porque entón vamos a vivir nun mundo patrimonializado. O sea, o criterio de pertinencia tamén é importante e aí caerían moitas cousas, non? Cousas que, por qué, para que nos sirve? O sea, que nos aporta, non? Entón, facer tamén unha selección, non? En fin, creo que serían bastantes cousas que poderíamos pensar para generar estrategias de ir contra ese digamos, ese sinsentido que parece que estamos abocados a través deste a María para a súa exposición. A ver, eu quero poñer sobre todo en riba da mesa que estamos vivindo nunha contradicción. Por un lado, penso que está moi ben todo o que o desenvolvemento teórico, porque é a base do que logo despois vai a ser a práctica, pero hai unha desconexión importante entre esa teoría e esa práctica. Na administración local, quen está levando moito o peso da cultura é turismo. E turismo, ao final, vai a ser a saída profesional de moitos de nós. Lamentablemente, esa é a realidade. E moitas veces, no sector, eu o entendo, e na política o que interesa ao final é que os veciños estén contentos, que a xente vai ao seu sitio, que teña un rendemento económico, nos guste ou non nos guste, eso é o que vai a ver o veciño. Entón, ou empezamos a facer alianzas estratégicas con turismo que poden ter puntos de vista distintos. Tratarase de buscar un equilibrio entre os dous puntos de vista, pero é necesario, porque se non afrontamos esa situación real, nos van a comer vivos. Ese é o meu punto de vista. Sí, no, eu estou de acordo con eso, é dicir, hai que buscar un equilibrio, é dicir, o modelo do turismo tamén para os outros, o turismo, é dicir, cando falábamos de patrimonio para a xente, tamén falamos do aspecto económico, creo que non hai por que renunciar a eso, é dicir, o turismo tamén pode ser unha actividade educativa, rescatar tamén as dimensións educativas e humanas da viaxe, non? De coñecer outras culturas, se decía antes, pero o problema é o modelo turístico. Ti estás dicindo,
Antes, o Camiño de Santiago o xestionaba Cultura, o xestionaba como este organismo, o Xacobeo. Agora o xestiona, desde hai uns anos, se xestiona con parámetros de turismo, pero beneficiándose do seu recoñecemento como patrimonio, ¿no? Entonces, efectivamente, eso hai que diseñar formas de equilibrarlo e de non chegar a esas situaciones, non? Eu estou de acordo con eso. Por exemplo, o turismo, eu tamén teño experiencia de vir asociaciones de guías de turismo a preguntarnos aos antropólogos que lles podían decir aos turistas acerca das bruxas, porque todos os turistas preguntaban por as bruxas nada máis chegar a Galicia. Entón, a min eso me parece interesante, é dicir, esa conciencia de trasladar ao turista, ¿no? De informarse, de coñecer e de trasladar unha visión que vaya máis alá da visión tópica, que sexa unha visión que teña contidos culturais, etcétera. Quero dicir, aí está o turismo, outro tipo de turismo, ¿no? Hai unha organización mundial do turismo que está dando algunhas pautas tamén interesantes, pero que, desgraciadamente, non se cumplen, non? Non se cumplen e creo que tamén é por eso, porque o dominio, o suxeito, actor social que está guiando todo isto é económico, non? E aí a maximización é o que interesa, non a sostenibilidade. Hai que apostar por a sostenibilidade, non? Muy bien, muchas gracias, Nieves. Sí, me toca por ahí. Gracias, Nieves. Esto es tuyo. Sí. Bueno, si no, aquí también, ¿no? O como esta, ¿no? Sí. Sí. Pues buenos días a todos. Me toca la peor parte porque ya es la última hora antes de comer y me imagino que llegará un momento en que todos tengamos, bueno, yo no porque acabo de tomarme unas galletas, pero me imagino que ustedes empezará el estómago a hacerles cosquillas. Muchísimas gracias. Estuve aquí en el año, creo que fue en el 2012, no recuerdo bien si en el 12, Gema, también estuvimos juntas. Y bueno, es un placer estar aquí de nuevo en esta ciudad. Muchísimas gracias a los organizadores, a la sección de Patrimonio y Bienes Culturales del Gobierno, del Consejo de Cultura de Galicia, concretamente también a Cristina Sánchez Carretero, que constantemente me han estado escribiendo, les he vuelto locas porque estaba en un curso y casi no podía atenderos, a Paula Ballesteros también, Arias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo voy a hablar, se me pidió que hablara sobre el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial como un instrumento de salvaguarda. Entonces voy a hablaros de esto. Ya se ha hablado muchísimo, durante toda la mañana aquí se ha hablado de muchas cosas que yo voy a mencionar, pero bueno, por ejemplo, una cosa que siempre me gusta hablar antes de empezar con el Plan Nacional es efectivamente la consideración de los conocimientos, de las expresiones, como nos comentaba Gema Carrera esta mañana, como bienes patrimoniales, o sea, un poco la evolución que ha tenido. Como se ha hablado de muchísimas cosas y nos ha dado una relación de documentos Gema, solamente voy a incidir en 3 documentos de interés, sobre todo porque tuve la oportunidad de, cuando llegué al Ministerio, que fue hace muchísimos años ya, de formar parte de esa comisión. Formé parte de la comisión de la recomendación del patrimonio tradicional y cultural, que fue una recomendación de la UNESCO sobre la cultura tradicional y popular
que eso nos llevó a que posteriormente las reuniones que tuvimos para la Convención de la UNESCO de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que también tuve el honor, el honor es que estaba en ese momento en el Ministerio y lógicamente me tocó en los grupos de trabajo de España junto con Pilar Romero de Tejada del Museo Antropológico Nacional. Entonces, tuve la oportunidad de verlo tan cerca que verdaderamente creo que os puedo transmitir un poco el avance desde el punto de vista conceptual que supuso. Realmente el documento de la recomendación de la cultura tradicional y popular del año 89 era un documento interesantísimo que si tenéis la oportunidad de leerlo, ¿no?, a través de Google, está colgado en todos los sitios, lógicamente, veréis que se habla, que está muy bien definido lo que es el patrimonio cultural inmaterial, mucho más restrictivo que luego lo hace la Convención de UNESCO, sobre todo los ámbitos, los describe muy bien, los distintos ámbitos de desarrollo, pero tenía un defecto enorme y era que tenía un sesgo colonialista ese documento y en el que para nada hablaba prácticamente de los protagonistas, de los titulares, de los portadores. No los tenía en consideración. Era una gestión vertical la que planteaba ese documento que luego, curiosamente, cuando nos reunimos para la Convención de UNESCO, que se hizo en 2 años, rapidísima, no hay ninguna convención de UNESCO que se haya hecho en tan poco tiempo como se hizo esta, y era motivado porque teníamos ya el documento del año 89, que nos sirvió muchísimo, y otro documento fundamental. Para mí, estupendo, que de hecho yo lo he manejado muchísimo y lo manejamos en aquel momento para la Convención del 2003, que fue la Declaración de Estambul sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Por qué es importante este documento para la Convención de UNESCO y para la nueva concepción de patrimonio cultural inmaterial, para el nuevo concepto? Es importante porque utiliza por primera vez la expresión de patrimonio inmaterial. Hasta el 2002 el término inmaterial no aparece, o sea, se hablaba intangible, conocimientos, técnicas, etcétera, en la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico, pero el concepto de patrimonio inmaterial hasta el año 2002, concretamente en la mesa redonda de ministros que fueron los que apoyaron la Declaración de Estambul sobre el patrimonio cultural inmaterial, se habló ya del patrimonio inmaterial y una cosa fundamental en este documento, que por eso nosotros lo utilizamos mucho para la Convención del 2003, que eran los actores de ese patrimonio, haciendo muchísimo hincapié en que reposa la voluntad de la protección y la voluntad de salvaguarda, reposa en ese colectivo. Ellos son los que tienen en sus manos la perpetuación y la transmisión, como comentaba Gemma esta mañana, que nos parece una de las acciones más importantes por parte de las administraciones y que recae directamente sobre ese colectivo, sobre los titulares, ¿no? Entonces, con este documento de Estambul, junto con la recomendación de la cultura tradicional y popular, digamos que por eso fue tan ágil el documento de la Convención de la UNESCO, porque fueron 2 años, que eso es poquísimo para el del año 72, ese duró un montón de tiempo, es decir, que no, el de Faro no os quiero decir, pero este fue muy, muy rápido. Luego, como la Convención sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el 2003, que España lo ratifica en el 2005, como sabéis, no será vinculante en nuestro ordenamiento jurídico hasta el año 2005. La Convención de Faro, que todavía España no la ha ratificado, cuando habla muchísimo del valor del patrimonio cultural para la sociedad, que yo creo que es fundamental, y España no la ha ratificado de momento. El Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural, que no es un documento jurídico, es un documento de referencia, que si vosotros tecleáis Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, os vais a encontrar con un documento, digamos, que vamos a ver ahora desarrollado, no tengo por qué adelantar en qué consiste porque lo vamos a ver ahora, pero yo creo que un documento que os puede servir mucho, sobre todo. Nosotros teníamos un problema enorme en el Ministerio y era que nos preguntaban cosas totalmente disparatadas de lo que podía ser patrimonio inmaterial. Me da hasta vergüenza contarlo, pero cosas como, por ejemplo, que si la puesta del sol era patrimonio cultural inmaterial, que lo querían declarar. El cerebro humano, la palabra de Dios, o sea, os podría decir disparates uno tras otro. De tal manera que, o sea, asibilidad. Entonces, consideramos que teníamos que hacer un documento donde se definiera y caracterizara lo que era el patrimonio cultural inmaterial, porque nos pasamos el día respondiendo a preguntas absurdas, totalmente fuera de contexto, ¿no? La Ley 10 de 2015 de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, una ley del Estado, que ahora la mencionaré muy por encima, y yo siempre comento muchísimo, porque a nosotros nos ha servido muchísimo la nueva ley
la nueva ley del 5 de 2016 de Patrimonio Cultural de Galicia. Me parece fantástica. No sé en la práctica, pero lo que es el patrimonio cultural inmaterial, creo que por primera vez nos dejamos de teorizar y aparece en un documento, no sé si se habrá desarrollado, me comentaba el otro día Chaín que están teniendo muchos problemas, pero ojalá lleguéis a poderlo desarrollar, pero creo que el tanto hablar de los portadores, los protagonistas, y es como el que oye llover, porque sí, hablamos muchísimo de ellos, pero luego no está materializado en ningún documento jurídico. Y en este caso sí está incluido ese órgano gestor que se debe, cuando se declara bien de interés cultural inmaterial, se debe crear. Esto no quita para que realmente nos sorprenda muchísimo, sobre todo en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que en Galicia, una comunidad tan rica, ¿no?, y con ese patrimonio tan relevante y tan representativo, que es la palabra más adecuada para hablar del patrimonio cultural inmaterial, pues no cuente con antropólogos en sus órganos de gestión, ¿no? Nos parece alucinante. Y bueno, ya lo iremos viendo un poco la evolución. Bueno, muy deprisa, esto es a nivel conceptual, que quería que lo vierais. Entonces, a mí me pregunta mucha gente, ¿no?, la diferencia del patrimonio etnológico y el patrimonio cultural inmaterial. Aquí ha salido mucho esta mañana y yo creo que es conveniente hablar de unas pequeñas diferencias, por lo menos desde el punto de vista de lo que las leyes en ese momento, la del 85, el concepto que tiene sobre patrimonio etnológico. No voy a entrar en definirla porque voy mal de tiempo, yo creo, ¿no? O empezamos. Voy a intentar ser ágil para que no demorarme, para no ir restando tiempo. Pero bueno, la ley de patrimonio histórico español del 85, fijaos que dice, forman parte del patrimonio etnológico español, dice, los bienes muebles e inmuebles, los conocimientos y técnicas que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional. Solamente ya la definición, os podéis imaginar que tiene todo un título para bienes muebles, todo otro título para bienes inmuebles y todo otro título para conocimientos y técnicas. Es decir, que separa ese todo, esa visión holística que comentábamos todo el tiempo aquí, que no vamos a seguir insistiendo en toda la cuestión conceptual porque creo que ha quedado muy clara, pero aquí la separa de una manera enorme, ¿no? Además dice, los bienes muebles se rigen por una cuestión diferente y los inmuebles también, lógicamente. Eso en la ley 16/85. Y se incluyen también todo lo que son las expresiones tanto del pasado como del presente, que bueno, realmente en el patrimonio cultural inmaterial sobre todo son las vivas que hayan tenido continuidad, es una diferencia abismal. No quiere decir que el pasado no contribuya, como decía Gema, ¿no?, que han desaparecido muchos juegos y tengas a veces como una herramienta como de trabajo documental, tengas que hacer uso de esa documentación que remite a esa memoria colectiva tan importante, de documentar esos juegos a través de unas personas que ya no lo practican, pero que es muy importante y que ellos siguen vibrando y emocionándose cuando te hablan de ese tipo de expresiones o de manifestaciones. Sin embargo, luego también la ley de patrimonio histórico español, todo el papel pilota sobre las administraciones. Dice, la administración competente adoptará las medidas. O sea, no habla, si ponéis un cursor, de comunidades, grupos, individuos, no habla, ese término no aparece en la ley 16/85, cosa que la Convención de la UNESCO constantemente está hablando de las asociaciones, grupos, individuos, etc. En cuanto a concepto, lo de separar material, inmaterial y inmuebles, digamos que la definición que hace la UNESCO del patrimonio cultural inmaterial está clarísimo que son los tres elementos unidos, porque no tiene la nueva concepción de la cultura, no podemos separar lo material de lo inmaterial, como nos comentaba nuestra compañera Nieves Herrero. Aquí dice muy claro, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos que le son inherentes y junto con los espacios. Yo ayer, que di una clase, por eso no pude venir ayer, en la Complutense hasta las 9:30 de la mañana, hasta las 9:30 de la noche, hablaba, pues que efectivamente no son solamente el inmueble donde se desarrolla esa manifestación cultural, como muchos oficios tradicionales que tienen un contenedor determinado con unas características determinadas para que esa técnica y esos conocimientos se puedan desarrollar de la manera adecuada, ¿no?, procesual, como está establecido, sino que también hay espacios, ¿no? Yo les proyectaba una diapositiva ayer a los alumnos donde se veía pues una procesión que había salido de una iglesia enorme, de un inmueble religioso, en este caso, con un itinerario y con esa imagen venerada, es decir, que
que es que no podemos separar la vocación, la veneración, la emoción, algo identitario, ¿no? Como es esa procesión, de lo que es la devoción de esa imagen con su indumentaria y con ese itinerario que le da ese, como comentaba Nieves, lo que ya la Carta de Burra, que fue en los 70, ya hablaba del significado de los espacios, la importancia que tiene el significado de los espacios, ¿no? Para nuestro patrimonio cultural inmaterial. Entonces, quería solamente poner de manifiesto cómo la Convención de la UNESCO une los espacios, los objetos y los usos, las expresiones, es decir, esa parte que podríamos llamar más inmaterial. Está todo unido y no puede ir separado lo uno del otro, de tal manera que está concebido como un todo, con una visión holística. Dice muy claro, cosa que nunca lo dijo la ley 16/85, era otro momento y no vamos a pedir peras al olmo, en un momento en el que conceptualmente no había habido esa evolución desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Estábamos prácticamente declarando, fue un avance enorme porque estábamos declarando todo lo convencional, lo antiguo, lo exquisito, lo singular, ¿no? Entonces ya el hecho de que con todo lo que fue la teoría de bienes culturales, lo que supuso otros documentos de interés, que como era el que os comentaba de Estambul, etcétera, que se tuvieron en cuenta, pues eso nos dio una perspectiva totalmente distinta para luego la confección de la Convención de la UNESCO. Pero fijaos que aquí dice la participación, dice, entre las funciones para los Estados partes, una de las funciones que tiene, que de alguna manera es un imperativo legal por parte de la Convención, es identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural y material presentes en los territorios de los Estados partes. Y esto es lo importante, por eso lo he subrayado en amarillo, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales. Esta participación de comunidades, grupos e individuos de cada Estado parte, dice, esta participación debe ser lo más amplia posible. Dice, y si procede, los individuos y las comunidades, los grupos, deben incluirse o deben estar activamente interviniendo en la gestión de ese patrimonio. Es decir, os dais cuenta cómo la importancia que da no solamente en tenerlos en consideración, sino en que la gestión de ese patrimonio también parta de esos colectivos. De tal manera que este patrimonio, el papel protagonista de la Convención de UNESCO no es vertical. De hecho, cuando aquí se ha hablado mucho de la verticalidad a veces de estas declaraciones yo, por supuesto que bueno, que a veces no ha partido, pero casi todas han partido y muchas de ellas están partiendo de las comunidades y los grupos y los individuos. Y de hecho la UNESCO, cuando no hay un número determinado de asociaciones que le sustentan y la presión lo echa para atrás en ese sentido. Entonces, aquí se incluye la manifestación, digamos, el papel protagonista de las comunidades frente al papel protagonista de las administraciones que hasta ese momento se estaba barajando. De hecho, la Convención de UNESCO, yo que trabajo en un Instituto de Patrimonio Cultural donde se gestiona también el patrimonio monumental, el patrimonio artístico, arqueológico, etcétera, pues curiosamente os tengo que decir que realmente ha servido esta Convención del Patrimonio Cultural y Material para también dar un giro a los tipos de patrimonio. Se está teniendo en cuenta ahora muchísimo a los portadores, es decir, a los colectivos que están o que conviven con ese monumento, etcétera. Es decir, que ha sido, en el fondo, un arma importante para dar un giro a la concepción y al análisis y a la gestión del patrimonio en general, el patrimonio cultural inmaterial. De hecho, nosotros, el plan de catedrales, os comentaré que, curiosamente, es obligatorio en los planes directores de todas las catedrales de España, era obligatorio incluir una relación de bienes muebles, es decir, todos los muebles artísticos, cálices, patenas, todo tipo de elementos que tienen que ver con las catedrales era obligatorio en los planes directores. Curiosamente, cuando nosotros aprobamos el plan en el año 2011, pues yo empecé, la comisión y en general yo que estaba allí, lógicamente, a demostrar que no estaba de acuerdo en que no se incluyera en ese documento, en ese plan director de las catedrales, un inventario de las manifestaciones culturales y materiales que se desarrollan dentro de estos edificios, dentro de estas catedrales, porque hay una cantidad de rituales importantísimos que son los que dan significado a esos espacios, a esa nave del Evangelio, a esa nave de la epístola. Y no, entonces el documento se hizo de nuevo, catedrales, que fue el primer plan nacional de todos,
Se hizo de nuevo y se incluyó como obligatorio, que era obligatorio, la relación del patrimonio cultural inmaterial que se desarrolla dentro de la catedral, dentro y fuera, en el área sacralizada, ¿no? Es decir, que en ese sentido ha contribuido muchísimo. Lo mismo digo para el plan de abadías, monasterios y conventos. Las comunidades religiosas, cuando se adjudicaba un proyecto a un arquitecto, porque eran los que intervenían, lógicamente, en la rehabilitación de un complejo monacal o del tipo que fuese, tanto monacal como mendicante o del tipo que fuera, pues siempre lo hacían los arquitectos, ¿no? Lógicamente. Pero no se tenía en cuenta a veces la propia comunidad religiosa, que es la que sigue dando significado tanto a los objetos que contiene ese monasterio como a los espacios. Entonces, también luego lo veréis en una ficha cómo se elaboró un documento que está colgado, si podéis entrar, Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, está colgado como modelo en el plan director para que se cumplimente y se desarrolle con un antropólogo, por supuesto, se ponen las bases, ese modelo, digamos, de patrimonio cultural inmaterial que sigue desarrollándose en esas comunidades religiosas que siguen estando vivas, ¿no? Y que nunca se tenían en consideración a la hora de intervenir. Con relación a lo anterior, esto ha sido un paréntesis, pues podríamos decir que el patrimonio etnológico desde el punto de vista conceptual, es un patrimonio mucho más técnico y científico. El otro es político-administrativo, son las comunidades, las comarcas, las que... desde el punto de vista de la patrimonialización, digamos que el patrimonio etnológico son las instituciones y los organismos los que han decidido que se cree un museo etnológico, que se cree este museo, que estas asignaturas de etnología, es decir, es algo que ha venido desde las instituciones y los organismos de arriba abajo, mientras la patrimonialización del patrimonio cultural inmaterial debe venir de abajo arriba. Con relación a lo que decíais anteriormente, es muy controvertido lo de las declaraciones, porque yo tuve la oportunidad de trabajar, hice un trabajo de campo durante mes y medio en un pueblo que se llama Algemesí, que está declarado Patrimonio de la Humanidad, la fiesta de la Mare de Déu. Y es un pueblo que es enormemente, o sea, turisticado totalmente cuando está la fiesta. Entonces yo me pensaba encontrar las respuestas de la población de que no estaban de acuerdo con ese elevado índice turístico. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Después de entrevistar a comerciantes, que esos no me sorprendía nada porque comprendía que el exceso de personas contribuía de una manera favorable porque había más demanda de sus productos, pero me quedé pasmada cuando vi que todos los sectores, todos estaban encantados. Niños, jóvenes, mayores, o sea, quiero deciros que es muy controvertido, os lo digo sinceramente, yo que trabajo en la administración, yo el otro día en un consejo de patrimonio, que sabéis que es el órgano consultivo que se reúnen cada dos veces al año, cada 6 meses, comenté que no me parecía apropiado la fiebre que había de declaraciones, sobre todo con los rituales y las fiestas, porque creo que eso no hay ningún problema. Eso tiene sus propios titulares, sus propios protagonistas, sus propios portadores, que son los que realmente siguen protegiendo y salvaguardando esa manifestación y que yo creo que está en ellos la perpetuación y que son ellos los que deben decidir el cambio o la permanencia de esa manifestación. Entonces, no creo que haya necesidad ninguna de declarar de esa fiebre de declaraciones. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me aplaudieron todos los directores generales. Dije, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, por eso os digo que es muy controvertido, porque yo he visto reñir a una comunidad autónoma y otra. Nunca he visto discutir y dejarse hablar a 2 directores generales y lo he visto porque se adelantó una comunidad sobre otra para la declaración en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Es decir, que es tremendamente controvertido, os lo digo sinceramente. O sea, son cosas que te sorprenden muchísimo. Yo creo que de verdad pienso cuando hoy se ha hablado aquí yo he visto comunidades como, por ejemplo, en San Vicente de la Sonsierra, que hay un ritual, como sabéis, dentro de lo que el bloque de los flagelantes, los empalados, estos que se azotan, ¿no? Yo he visto que tenía un nivel turístico elevadísimo y ha sido la propia comunidad, ellos los que han organizado, que cada 3 horas pasa un medio a hacer fotos. Lo han organizado ellos. Entonces yo creo que ese tipo de medidas, más que venir desde arriba, tiene que partir de las propias comunidades. Ellos son los que ven regular. Y yo lo he visto, los ejemplos que la comunidad regula. Yo he estado esta Semana Santa en 2 manifestaciones. Una, los empalaos de Valverde de la Vera, además con unos antropólogos que hemos ido, con Julio, estuvo Julio conmigo, un antropólogo que estudia, curiosamente,
los picaos de San Vicente de la Sonsierra y yo que había estudiado los empalaos. Entonces, hemos estado en los dos y hemos visto los empalaos, que eran por la noche, que no se podían dar de los flashes. De hecho, ellos no pueden avanzar. No pueden avanzar porque no ven ya. Es tal cantidad de flashes que gente muy mayor lo hace por promesa, salen, llovía muchísimo, había muchísimos flashes y no podían avanzar. Y sin embargo, he visto una cosa semejante, los flagelantes, los picaos de San Vicente de la Sonsierra, donde ellos se han organizado, y han organizado que cada 3 horas viene un medio, que los turistas hacen un recorrido distinto. O sea, quiero deciros que, ¿por qué? Bueno, pues ahí veis dos situaciones paralelas de cuestiones muy semejantes, por eso pongo este ejemplo. Sin embargo, en una lo han sabido regular y en otra no lo sé. A lo mejor necesitan que alguien les digamos, ¿por qué no lo reguláis? No lo sé, pero he visto el botellón en los empalaos. Sin embargo, el botellón fue muy curioso porque se hizo un vídeo con una documentación que apareció del siglo XIV y XV, que era inédita, en una obra que se hizo en la iglesia, y apareció esa documentación que estaba oculta. Y curiosamente eso, para los portadores, para las personas de allí que lo viven con una emoción increíble, supuso algo importantísimo para ellos, que yo creo que se identificaron mucho más de lo que estaban, hicieron que cada persona que iba con una botella, vamos, ni policías, o sea, es que le sacaban del pueblo. Es decir, que creo que funciona cuando los propios portadores son los que lo regulan, sinceramente. Ha sido mi experiencia, que llevo muchos años pateando España de arriba abajo y viendo 1000 ejemplos. Pero bueno, todo yo creo que se puede consensuar y ojalá hubiera órganos que de alguna manera hicieran que esa esencia del patrimonio cultural inmaterial no se alterara con el turismo. El otro día yo estuve en los patios de Córdoba y me quedé perplejísima. Gemma, me quedé alucinada. O sea, me quedé perpleja como esa alteración, y ahí sí que me dijeron que no estaban de acuerdo algunos portadores. Cosa distinta a lo de Algenesí. O sea, que es que te encuentras con cosas de todo tipo. Entonces yo me quedé perpleja porque creía que era una apropiación por parte de los sectores turísticos, de los agentes turísticos de esa fiesta enorme. Es decir, que yo digo que es de verdad muy controvertido, pero yo creo que nada mejor que preguntar y saber la opinión de ellos y llegar a un consenso, como decíamos, a un equilibrio y sobre todo a una no alteración de la esencia de esa manifestación. Que no se altere la esencia, yo creo. Bueno, entonces esto ya lo hemos hablado mucho, arriba abajo, de abajo arriba, el patrimonio que puede ser del pasado, el patrimonio que es vivo, dinámico, del presente. Y yo diría, así un poco haciendo una evolución rapidísima de lo que yo me encontré. Claro, yo llegué en el año 85 a asumir desde la Administración General del Estado lo que era el patrimonio entonces etnológico en España, ¿no? Entonces, es verdad que ya estaban las transferencias hechas. Entonces, yo me encontré con lo siguiente, os lo digo sinceramente, me encontré con solo 2 antropólogos en el año 87, con solo 2 antropólogos en España en ese momento, que era Fuensanta Plata y Francesc Job i Bayo, en Valencia. Era dificilísimo coordinarse y hablar, porque es que no había personas. Así como mis compañeros los arqueólogos hablaban y hacían una reunión y venía Cataluña, patatán, todos. Aquí era muy difícil. Pero encima esto ya no era solamente que nada más hubiera, que en muchos sitios no sigue habiendo profesionales como en Galicia, lo pongo de nuevo de manifiesto, sino que es que fijaos qué curioso, en aquel momento las artesanías las llevaba industria, porque las transferencias ni siquiera se había asumido como patrimonio, porque claro, empezaba a patrimonializarse ese patrimonio etnológico. Siempre había existido ese patrimonio etnológico, por supuesto, como algo cultural importantísimo, antropólogos que habían estudiado muchísimo esto y con su simbolismo y desde una perspectiva incluso antropológica, habían estudiado con metodología antropológica, pero verdaderamente desde el punto de vista de la patrimonialización como tal, era el resultado de que no estaba en las direcciones generales de patrimonio. No, solamente estaban los oficios en industria, las músicas y las danzas en unas direcciones generales de promoción de festivales de España que tenía que llamar allí para, ¿entendéis? O sea, hoy día podemos decir que todo el patrimonio cultural y material está en las direcciones generales, asumiéndose ahí como tal. Que hablamos de un oficio y saben que a ellos les pertenece. Pero yo llamaba y decía, no, es que, mire, es que quería ver porque hay un martinete de cobre aquí en Navarra. Decía, va, eso es industria. ¿Qué tiene que ver aquí el martinete de cobre? Era el único martinete de cobre que había en Europa. Solamente los Balcanes uno y en España otro. Es decir, que eso yo lo he vivido y afortunadamente tengo que decir a favor
en el transcurso de un tiempo, ¿no?, muy largo, pues que ha habido un desarrollo del sentido de pertenencia hacia manifestaciones culturales e identitarias, motivado también quizá por ese desarrollo de las políticas democráticas, que ha contribuido de una manera, yo creo que fantástica, en revalorizar este tipo de manifestaciones, la importancia de los portadores en la gestión, ¿no?, que lo hemos visto tanto en la Ley 10 de 2015 como en la Ley de Galicia, que habla todo el tiempo de los portadores, es decir, que tanto en los documentos jurídicos como en la realidad podemos decir que en ese sentido ha evolucionado mucho. Pero si nosotros analizamos este queso, que lo he traído, fijaos que hay dos colores que sobresalen, que es el azul y el color mostaza. ¿Cuál es el color mostaza? Pues el que tiene que ver con las fiestas, con los rituales. Es lo que decíamos anteriormente. El color azul, las representaciones, las escenificaciones, los teatros, moros y cristianos, o sea, todo ese tipo de manifestaciones. Sin embargo, cosas como, por ejemplo, tradición oral, que es importantísima, o lo que decía Gema, todas las formas de alimentación, cosas que incluso están teniendo unos problemas enormes. Eso sí que está teniendo problemas, eso sí que son los verdaderos, tienen unos riesgos enormes motivados por las políticas globalizadoras. Pues fijaos que es que, curiosamente, tanto en declaraciones de bienes de interés cultural, que es la figura que tienen las comunidades autónomas para declarar los bienes de mayor, digamos, representatividad, ¿no?, de mayor relevancia, pues veis que sobre todo se declaran ese tipo de manifestaciones. Y sin embargo, los que están en peligro, ese tipo de manifestaciones como lo del esparto, ¿no?, un tipo de manifestación, de actividad importantísima, ¿no?, que nos ha identificado a España como en muchas áreas de España como el campus espartario, es decir, que hemos ido desde el mundo antiguo, desde el mesolítico, está documentado el esparto, pero que lógicamente no nos vamos a empeñar probablemente que sigan haciendo cosas de esparto para el campo, porque ya lógicamente los modos de vida han cambiado, pero sí yo considero que a ese tipo de actividad no estaría mal que se hiciera un reconocimiento público. Aquí sí que habría que declararlo. Sin embargo, esto no gusta a las... Nosotros cuando en las declaraciones de manifestación representativa queríamos declarar el esparto por encima de otras manifestaciones que no estábamos de acuerdo en declarar, y los directores decían, es que el esparto, claro, el esparto es algo, ¿entendéis? O sea, que verdaderamente, bueno, y no voy a entrar en la problemática de las listas, la UNESCO tiene 3 listas, ¿sabéis, no? La inclusión en la lista de manifestaciones representativas del patrimonio cultural y material de la humanidad, que es la que se pelea todo el mundo porque quiere estar ahí. La segunda lista es las manifestaciones, digamos, en peligro, los bienes en peligro. Y la tercera es la de buenas prácticas, para que sea algo sencillo y lo entendáis bien. La de en peligro, España no tiene ninguna en peligro. Otros países sí, España no tiene ninguna. ¿Por qué? Pues porque casi siempre cuando se ha metido algo en la lista de en peligro, por ejemplo, Cáceres Capital, declarado Patrimonio de la Humanidad, como se hacía un botellón generalizado, se le amenazó diciendo que se le iba a incluir en la lista de peligro. Claro, rápidamente prohibió el botellón y creó un área periférica, ¿no?, para que se hiciera el botellón. O sea, lo de España, identificarlo con la lista en peligro como algo de horror que lo está haciendo mal, cuando en nuestro patrimonio cultural y material hay muchísimas manifestaciones que quiere la comunidad. Porque en lo del esparto, cuando hablas con ellos, es evocador al máximo, remite a su memoria colectiva, se emocionan, te dicen, ¿usted cree que mi hijo está de albañil? Si hubiera demanda de productos de esparto, mi hijo, ¿sabe? Le salieron los dientes aprendiendo todo esto, continuaría. Pero hay poca demanda y como tal, no. Es decir, que ese tipo de actividades yo creo que es lo que las administraciones, junto con los colectivos, porque los colectivos del esparto, por ejemplo, se ha creado unas asociaciones del esparto, quizás motivado por por Pascal Janín, lo vimos en Murcia, todas esas asociaciones que fueron y todos los que han firmado para que se declare. Los de la Argelia, toda la zona del Magreb, el Magreb quiere declararlo junto con España, porque el esparto, si no se quita la hoja de la planta, sabéis que se necrosa la planta. Si la planta se necrosa, sabéis que frena la desertización en la planta como tal, pero claro, si no hay demanda de producto, no hay recolección de ese tipo. Si no hay recolección, la planta se muere. Si la planta se muere, el desierto avanza. Es decir, por eso los países del Magreb, junto con España, quieren hacer una declaración conjunta de patrimonio cultural y material de la humanidad. Yo esto sí que lo entiendo. ¿Por qué? Porque creo que somos tan tontos que el hecho de que se haya declarado patrimonio hace que se empiece
a revalorizar ese producto. Y como lo que se trata es de que se haga producto para que haya digamos, aquí sí que es un equilibrio, una sostenibilidad increíble, ¿no? Que es un ejemplo, como la mayoría de los productos, ¿no? Que tienen que ver con la biodiversidad, etcétera. Nosotros, concretamente, fijaos, mañana por la mañana, mi subdirector general y yo vamos al MAPAMA, a Medio Ambiente, Agricultura, a hablar de este problema que tenemos, a hablar del problema que existe en las prohibiciones de medio ambiente, de multitud de cosas que hacen. Lo vimos en nuestro curso. Ángel, ¿estás por ahí? Sí. Ángel, ¿verdad? Lo vimos en el curso, hemos tenido un curso sobre oficios tradicionales de la arquitectura tradicional y no sabéis la cantidad de prohibiciones que hay de elementos importantes que hacen, por ejemplo, pues se prohíbe coger los cantos rodados de los ríos, ¿no? Si queremos hacer un enchinao, como típico de muchísimos sitios de España, de todo Castilla-La Mancha y de Andalucía y de muchísimos sitios, de un patio, no, o sea, está prohibido, lo tienes que ir a comprar al Leroy Merlin porque ahí viene, o sea, como digo eso, como podría decir la Sabina prohibida, aunque sea para rehabilitar, el helecho para, veíais lo del queso anteriormente, el queso lo analizamos y está prohibido el cincho, que es de esparto, prohibido el cuajo, prohibido el helecho, porque el helecho no se puede cortar, que es el que tiene la huella, es decir, hay tal cantidad de normas, de ordenanzas, de normas globalizadoras, que son el verdadero riesgo de nuestras manifestaciones culturales y materiales. Muchísimas de medio ambiente, muchísimas de consumo, de sanidad, de higiene y trabajo. Es decir, que nosotros mañana vamos a empezar por medio ambiente, ya os contaremos, pero vamos a ir porque hay que ir a decir que igual que existen los impactos ambientales cuando se hace una carretera, etcétera, cuando se prohíbe una cuestión de este tipo, pues que vaya a un sitio como cultura, porque a lo mejor prohibir no sé cómo se llama en Galicia, cómo lo llamáis, en muchos sitios varía mucho el nombre, ¿cómo se llama? Como brezo, no es brezo, es este que es morado, que es como lavanda, el cantueso, bueno, cantueso se llama. Exactamente. Esto, por ejemplo, no sé aquí en Galicia, pero está prohibido en la Comunidad de Madrid. Pues todo lo que son los altares de las mallas han tenido que comprar las flores en floristería. Es decir, que hay una cantidad de elementos que no podemos entrar en ello porque nos llevaría muchísimo tiempo. Bueno, siguiendo con ellos, hay una necesidad de hacer un plan nacional. El plan nacional es un instrumento donde se van a establecer los criterios y las metodologías de intervención. Se aprobó en el 2011. Ahora hay una comisión de seguimiento que tiene expertos, un representante de cada comunidad autónoma. Aquí teníamos a Tomás, pero ahora últimamente no va. No sé qué ha pasado. Está enfermo, me parece. O bueno, no sé. Si entráis en Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, encontraréis los aspectos básicos, o sea, se define, se caracteriza y hay una serie, documentos, todo lo que es el ordenamiento jurídico español, internacional, los documentos internacionales y de otros países como Latinoamérica, los riesgos y los aspectos metodológicos, los criterios y los 3 programas: investigación, documentación, programas de conservación de los soportes materiales y programas de formación y difusión. La definición es la que ya hemos venido barajando todo el tiempo. La caracterización, interiorizado como parte de la identidad, remite a la biografía individual y colectiva, forma parte de la memoria colectiva viva como una realidad socialmente construida. Creo que con esto, César, se diferencia un poquito de lo monumental. Experimentado como vivencia, experimentado, rememorado en tiempo presente, vincula el pasado y el futuro a través del presente, vivo, eso sí, vivo y dinámico, transmitido y recreado, preservado tradicionalmente por la comunidad, que es la que lo ha preservado, es la que ha hecho que se vaya perpetuando, interconectado con la dimensión material de la cultura, determinado por un tiempo y un marco o entorno espacial, imbricado en las formas de vida, no admite copia fuera de las comunidades portadoras, experiencia desde la perspectiva de los sentidos, de los olores, de los olfatos, del oído, del tacto, ritualizado, primero viene esto, viene el otro, pero que es un lenguaje interno que ellos saben, los de la comunidad son los que saben lo que viene detrás. Tú, desde fuera, a veces el ritualizado no lo conoces. Procesual, importantísimo, incluye acciones previas y posteriores, regenerador, es evocador, contribuye a la sostenibilidad y, por supuesto, también muy vulnerable. Los ámbitos los ha hablado Gema, más o menos ha hablado de todos, creencias rituales, representaciones musicales y sonoras, creo que los oficios, las creencias,
las fiestas, bueno, hay un secretismo enorme, como se ha dicho aquí esta mañana, religiosas, paganas, literatura oral, los regeifas, bueno, todo lo que tiene que ver representaciones. Perdón, ¿por qué no avanza? A ver. Las manifestaciones musicales y sonoras, las formas de alimentación, los conocimientos, también tabúes, todo lo que tiene que ver con la nutrición, los espacios, motivos y ritos de comensalidad, las formas de sociabilidad colectiva, la suerte, las cofradías, las hermandades, los derriegos, los criterios de valoración, se ha dicho aquí esta mañana mucho, protagonismo ineludible de la comunidad, peligro inminente de desaparición, especificidad y representatividad frente a singularidad, continuidad, forma de transmisión, implicación de los participantes, diversidad, marcos espaciales propios, integridad temporal y ritmo interno, relevancia de los objetos, el respeto a la integridad humana, bueno, los riesgos, globalizadoras, pérdida de especificidad, fosilización, apropiación. Nosotros hemos visto uno de un partido político, nos llamaron diciendo que se quería apropiar de una manifestación. O sea, los riesgos generados por grupos o agentes locales con intereses diferentes o contrapuestos a los portadores, lo que decíamos de los patios, la masificación, el espectáculo, la musificación a veces de la actividad, no en un museo, sino la propia actividad, la teatralización, sobremercantilización, violación de los derechos de propiedad, esteticismo y las dificultades en la perpetuación y la transmisión. Nosotros hemos hecho unas recomendaciones últimas también para los medios de comunicación, ¿no? Porque es que hemos visto que hay que extremar los cuidados en la difusión de imágenes y evitar difundir información descontextualizada. Fijaros en la foto. El botarga le han cogido los medios, le han sacado de lo que era, que va en un ritual detrás de unos niños que salen, y le han llevado a las afueras porque tenía mejor sonido, o sea, y eso es lo que sale, o sea, se descontextualiza constantemente. Restituir lo difundido entre los responsables de las prácticas. A veces no llega evitar la interferencia de flashes, luces, etcétera. Establecer criterios de equitatividad de todos los sectores de la población. Identificar la difusión del PCI generada desde abajo a través de la web, redes sociales, etcétera. Los programas, solamente voy a hacer hincapié en esto porque creo que Gemma lo ha explicado muy bien, pero para que quede un poco claro, nosotros nos sirvió este modelo, el propio ASLA del Instituto de Patrimonio. Gemma nos ayudó muchísimo en todo lo que fue el ASLA, todo lo que fue nuestro modelo de ficha, donde se identifica la manifestación cultural y material, se caracteriza, pero hay que tener en cuenta la percepción de ese colectivo protagonista, ¿no? Con esa percepción podemos hacer un diagnóstico y los riesgos, podemos ver los riesgos que ellos perciben y los que nosotros también percibimos. Y así establecer unas estrategias de acciones, ¿no? También estudios específicos o planes especiales, como puede ser, este es el modelo que hicimos, que podéis meteros si lo podéis encontrar. Con este modelo de fichas se ha hecho Canarias, Castilla-La Mancha, en colaboración con esas comunidades, Melilla, Valencia, Navarra, Menorca, Andalucía lo tenían muy avanzado, colaboramos pues porque ellos habían invertido un montón de dinero en un momento puntualmente, pero realmente tienen su metodología que nos ha servido, ya decía anteriormente, muchísimo a nosotros. Esos trabajos específicos como el del esparto, estudios y diagnósticos de la transhumancia, de estar declarado. Cuando ha comentado Gemma esta mañana, efectivamente, nosotros somos partidarios de las manifestaciones representativas, sí que tienen lugar cuando realmente, en este caso la transhumancia, se entiende si tú haces una declaración conjunta, ¿no? Porque esto fue una propuesta de Castilla y León y de La Rioja, lo de la transhumancia, porque ellos tenían declarada la transhumancia en Aragón, pero era solo Aragón, entonces realmente para que pueda tener una entidad y que tú entiendas lo que es la transhumancia de norte a sur, de sur a norte, pasa por varias comunidades. Eso no quita que se podrían haber puesto de acuerdo las distintas comunidades autónomas, pero en este tipo de cosas, igual que cuando es patrimonio del Estado, que también puede tener entidad, o también cuando es una manifestación, comentaba Gemma esta mañana, la Semana Santa, es algo como muy español con su diversidad. Hemos tratado en el expediente por todos los medios de hablar de la diversidad. Únicamente la manifestación representativa de lo que persigue dentro de la ley estatal es el reconocimiento de un hecho cultural
que en toda España se desarrolla, pero diverso, con una diversidad, con una riqueza increíble, pero no tratamos de homogeneizar, al contrario, hablamos desde el principio de la diversidad, pero algo, cuando vamos fuera en Latinoamérica y nos dicen, es que esta Semana Santa es española, es decir, es algo como que vino culturalmente, hay cosas que fueron como los regueifas, los cubanos querían declarar también que llegó de España todo lo que era el repentismo, lo hay en Andalucía, aquí los regueifas, los trovos, en todos los sitios, los versolaris, tienen su particularidad, por supuesto, pero si quisiéramos en un momento decir la importancia que han tenido estos tipos de repentistas o de trovos, es reconocer la importancia a nivel de todo el país. En ningún momento es quitar la diversidad que tienen los que no tienen nada que ver los versolaris con los trovos, y así se refleja en el expediente. Y eso no quita para que se declare BIC, al contrario, es reconocer desde el punto de vista cultural eso, para reforzar a veces a esa propia comunidad. O sea, que ese es nuestro sentido y es lo que pretendemos. Lo de las tapas, no estábamos de acuerdo, ya lo dejo. Lo de las tapas, desde el Ministerio no estábamos de acuerdo, pero fijaos qué curioso que ese expediente vino de las asociaciones gastronómicas, de todas, de la Academia de la Gastronomía, asociaciones gastronómicas de las ciudades, capital gastronómica, o sea, vino de abajo arriba, totalmente. O sea, con lo cual, os lo digo sinceramente, y nos hemos negado los técnicos a hacer ese, pero vino de abajo arriba. Entonces, por eso digo que todo es muy relativo, porque a veces nosotros nos quedamos diciendo, Dios mío, este que viene avalado por todas, no sé, 180 asociaciones de gastronomía, 180, o sea, bueno, pues por eso digo que, ojo también con que, y bueno, nada más. El siguiente programa sería el de difusión, promoción, hemos hecho muchos cursos, como el de oficios tradicionales y unas unidades didácticas muy interesantes, aquí se hablaba desde la docencia, tanto para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, sobre patrimonio cultural y material, así como proyectos importantes y una exposición itinerante que está dando la vuelta a España, lleva 4 años, de la que tengo la suerte de ser la comisaria junto con Antonio Muñoz Carrión, que antes de ayer se inauguró en Segovia, antes de ayer, hace 3 días en Segovia, y lleva 4 años y ha pasado por toda España. Y nada más, podéis entrar directamente al Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, que está colgado, con una serie de proyectos, etcétera, de fichas, etcétera, que os pueden servir. Y muchísimas gracias, y cualquier cosa, pues voy a estar aquí. Bueno, como vamos a seguir oyéndola, me ha dolido menos cortarte. Así que si os parece, abrimos el turno de preguntas. Por favor, sed muy breves para darle cabida a la mayor número de gente posible. Bueno, hola, eu chamome Ana, non sei se entendes galego. Perdón. Non entiendes, Si puedes... Bueno. Sí, hablo en español, no tengo ningún problema. Tengo un problema yo de un oído, entre que oigo sí. mal por un oído, entonces gracias, te lo agradezco. Nada. Mira, bueno, yo me alegro mucho de oír ciertas cosas que has dicho aquí porque no se habían oído antes. Yo quería comentar, a ver si puedo ser breve, porque hay unas cosas claves que tienen que ver con Galicia específicamente. Yo soy arqueóloga y llevo muchos años trabajando como arqueóloga y eso me ha dado la oportunidad de acceder al estudio de la tradición oral y a lo que se llama patrimonio inmaterial, que no me deja de disgustar el término. Y entonces quería aquí hablar de esas singularidades que tienen que ver con Galicia, que no se han tratado y que pienso que son claves y que se deberían abordar. La principal es el territorio, el paisaje. Tú hablaste antes de los espacios. Efectivamente, el espacio en Galicia, todo absolutamente el patrimonio inmaterial, está vinculado a un territorio que se ha desatendido por completo. No tiene sentido nada del patrimonio inmaterial, ni la música, ni nada, si no se liga a los espacios, sean espacios domésticos, íntimos, sean parroquiales, sean urbanos, sean rurales, porque a veces se olvida que en el urbano existe el mismo patrimonio, solo que siempre ha estado controlado por las autoridades y por lo tanto ha desaparecido antes. Quería decir que en cuanto al territorio, Galicia tiene un territorio con discurso que se ha quedado ya en silencio, entre otros motivos por la desorganización, la desarticulación de todo el territorio en Galicia, que tiene que ver con la concentración parcelaria, que ha destruido todo un territorio histórico con sus caminos, sus lugares sagrados, que no se ha hablado aquí de los lugares sagrados, de esos espacios sagrados. Yo he estado acompañando a la gente, me he quedado del otro lado, no tengo que ver con ninguna institución ni con nada, porque llevo 30 años haciendo trabajo de campo, recogiendo la tradición oral
Y quería decir, que aquí no se ha tocado, seguramente, no sé si se ha olvidado, pero se mira muy pocas veces. Tiene que ver con, no ya el patrimonio inmaterial, sino con el invisible. Y el invisible, por ejemplo, es la mitología. En Galicia tenemos una mitología de la que no se habla, siempre se ha hablado de folclore. Está viva y está ligada también a un montón de lugares que pueden ser arqueológicos o no, lugares de sanación, territorios sacralizados donde hay un conocimiento espiritual que está totalmente desatendido, incluso deturpado. Un conocimiento también invisible es el femenino. Hay todo un conocimiento sobre la maternidad y la crianza en Galicia que es sorprendente, pero que las mujeres no revelan a los hombres. En este caso yo fui afortunada y he aprendido mucho para mi propia maternidad al hablar con ellas, y que no se transmite además, no se transmite porque es sagrado. Todo ese está en peligro. Bueno, no está en peligro, es que yo creo que ya ha desaparecido. Hace 20 años decían que era catastrofista, pero lo he presenciado y, como os digo, he acompañado a toda esta gente, porque fue casi, se puede hablar como un acompañamiento de un velatorio. Eran conscientes de que aquello se acababa, era la última vez, porque no había quien transmitir este conocimiento. En cuanto a lo que has dicho tú, también estoy muy de acuerdo con las políticas de las consellerías, en este caso medio ambiente, por ejemplo, la cantidad de sanciones y cosas que están prohibiendo, haciendo que desaparezca todo. Yo trabajo en un casco histórico también, he trabajado en planeamiento, en urbanismo y con arquitectos y arquitectas, y también puedo decir que se actúa sobre los lugares desatendiendo la vocación de los lugares, actuando sobre ellos, bueno, de una manera involuntaria, ¿no? Inconsciente, pero nunca se tiene en cuenta el asesoramiento antropológico absolutamente para nada. Es una molestia, estorba. Si lo presentas en un currículum te dicen que para qué quieren eso, que evita, esto no es necesario. ¿Podrías abreviar por si Sí. hay más gente pidiendo la palabra? Sí, bueno, simplemente quería decir que se tuvieran en cuenta todas estas cosas del patrimonio invisible y del territorio en Galicia, porque, ya digo, va directamente ligado. ¿Respondo a esa? Sí, sí. Vale. Nada, pues me ha encantado que lo digas, de verdad. Primero, existe un plan nacional de paisaje que está imbricado íntimamente con el patrimonio cultural inmaterial. Tienes toda la razón, o sea, totalmente de acuerdo en lo que has dicho. Es que, bueno, nosotros estamos haciendo ahora un proyecto sobre la dehesa en España de paisaje cultural y hemos puesto cuando se ha adjudicado este contrato, porque es un contrato de obra mayor, bueno, abierto, ¿no? Por encima de 60.000 euros, hemos puesto que tiene que haber antropólogos para que tienen que estudiar el patrimonio cultural inmaterial que va asociado a la delimitación territorial, a la concentración, a todo lo que tú has dicho. O sea, no lo he mencionado porque es otro plan nacional y de pronto se me ha ido y iba a caballo. Pero cuando estaba hablando de la transversalidad de abadías, monasterios y conventos, iba a decir el del paisaje, como diciendo por encima de todos, y se me fue. O sea que muchísimas gracias por haberlo tocado porque es fundamental. Y con relación a lo que has dicho de la pena de lo de la concentración parcelaria, es algo en toda España. O sea, no sabéis cómo ha modificado el paisaje en ese sentido, ¿no? Y es esas normas globalizadoras de concentración parcelaria, como lo de las espalderas, otra norma, la viña en espaldera, ¿no? Que ha modificado el paisaje ya, el Tres Bolillo y al Marco Real, que eran distintas zonas de España, dependía de los territorios, pues resulta que todo es espaldera. Es decir, nosotros hemos estado documentando desde el Ministerio de Cultura, fijaos qué curioso, un atlas que hicimos de la cultura tradicional del viñedo, documentando las viñas antiguas, ¿no? Todo lo que era lo que fue, porque la filosera, sabéis que marcó un antes y un después con la viña, ¿no? Después de la filosera viene todo, la maquinaria y la tecnología francesa, y eso modifica tanto las técnicas como los conocimientos y también las variedades, ¿no? Incluso. Entonces, queríamos hacerlo en ese momento porque las personas que habían vivido la filosera tenían 80 y pico años y era el momento de documentarlo para entender muchas cosas, ¿no? de lo actual. Bueno, pues de pronto estábamos en este caso en Mondéjar, en una denominación de origen de Guadalajara de vino, una DO, documentando unas viñas con unas cepas de este grosor que eran muy emotivo porque te contaban los dueños que su abuela había nacido debajo de esa cepa, porque claro, ahora van en coche, pero antes quiero decir que eran tan antiguas que tenían 100 y pico años y ya tenían pues una memoria que remitía pues esa memoria colectiva, no solamente familiar, sino del pueblo, ¿no? Y eran con unas técnicas tradicionales y tal, y a la semana
me llama el equipo que lo estaba haciendo y dice, María Pía, que es que hemos llegado por la mañana y hay un tractor, claro, las raíces de esas cepas son como las de los olivos. O sea, ¿cómo podemos un ministerio documentando y revalorizando la antigüedad de esas cepas por todo lo que supone desde el punto de vista cultural, de patrimonio cultural inmaterial, de lo que era eso, y por otro lado el Ministerio de Medio Ambiente dando dinero, quite y lo ponga nuevo de la espaldera para que pueda entrar la máquina? Es decir, que es que son políticas, de verdad, que estamos haciendo, yo creo que eso es lo peor, lo decías con lo del paisaje, de verdad, eso lo vemos en toda España y en Galicia igual, la espaldera, y te vas a toda la denominación de origen de Duero, en Portugal, y te quedas alucinada, todo en espaldera, son kilómetros y kilómetros, o sea que en ese sentido, y luego lo que decías de las mitologías, pues es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ahora hay un movimiento también de algunas universidades Río que están estudiando, que a lo mejor lo conoces, las leyendas del agua, todos los mitos que tienen que ver con el agua, con las fuentes, con los manantiales, con el mar, etcétera. Pero yo creo que es muy interesante, que tiene muchísimo que ver con el territorio. O sea, que es que verdaderamente es que lo dice la propia definición, ¿no? Y el espacio que le es inherente, es que tiene su espacio, es que un mito en este caso, tiene un área, ¿no? De un marco espacial donde se desarrolla y donde se identifican con esa manifestación. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ¿Alguna mira, otra? sí, yo quería... Tenía que cambiar. Quería comentar un tema. Hiciste relación al problema de la descontextualización, sobre todo por los medios de comunicación. Sí. Es una realidad. Yo he visto, a nosotros nos han pedido incluso ir a cantar los Reyes un día que no era la Noche Reyes para poder grabar. Le venía mejor. Y eso es habitual. Pero no solo los medios de comunicación. Yo creo que uno de los principales descontextualizadores es la propia administración. La administración, cuando a cambio de una miseria de subvención, lo que obliga a muchas organizaciones a meterse en ese circuito de fiestas de interés turístico para tener algún tipo de ayuda, obliga, pues, por ejemplo, a los oficiantes del entroido, del sagrado entroido gallego, a desfilar en agosto por Santiago, están descontextualizando, totalmente, desacralizando y destruyendo. Cuando se descontextualiza el significado de la sátira en el carnaval y se quiere equiparar a la libertad de expresión, no solo se descontextualiza, sino se atenta directamente contra algo que está catalogado como patrimonio inmaterial. Y, por lo tanto, la administración no solo no tendría que atacar, sino tendría que llevar a la Fiscalía a aquellos que atentan contra el patrimonio inmaterial. Totalmente. El principal destructor, muchas veces, y descontextualizador, es la propia administración. Sí. Y el segundo punto, y me respondes, es el tema de que decías que, bueno, que no hay muchos aspectos de nuestro patrimonio inmaterial o que estén en peligro, ¿no? Bueno, Ana acaba de citar ¿Que no hay? Que en España, ¿no? Que no estaba clasificado. En la lista, declarados. Sí, declarados. Hay muchísimos. Sí, sí, claro. Por eso, te quería decir que aunque no esté en la lista, eso no significa que no hay. Claro, por ejemplo, el fenómeno, la mitología, que sigue funcionando como un discurso interpretativo y el reflejo de la cosmovisión de mucha gente aquí, ¿no? Pues, y sobre todo, algo que nos estamos saltando, y es que todo este patrimonio inmaterial se transmite en una lengua, en unas lenguas. Y las lenguas, en este estado, muchas de ellas, incluso las que no están ni clasificadas, desgraciadamente, como lenguas, están en peligro. Sí. Y desde la administración no se hace mucho, sino todo lo contrario, para el enriquecimiento y la valorización de la diversidad lingüística de este país, que creo que es uno de nuestros grandes tesoros. Gracias. Sí, pues muy interesante tu visión. Sí, lo de fiestas de interés turístico es turismo, no tiene nada que ver con cultura, pero claro, vosotros las consejerías están unidas, yo creo, ¿no? No, ahora ya no. Ahora ya no. Es cultura, educación y ordenación están separadas. Eso no tiene nada que ver con las declaraciones que hemos estado hablando. De hecho, a mí me horrorizan. Eso sí que está hecho con una finalidad turística 100%. Yo no estoy de acuerdo nada en ese tipo de declaraciones, la verdad. No tiene que ver con cultura, es turismo el que lo hace y a veces a nosotros nos altera muchísimo porque son... Y la gente tiene una gran... Claro, porque van muchos turistas, los meten dentro de los circuitos, es un poco lo que hemos comentado. Pero eso es turismo. Cultura, la Administración de Cultura no, para nada declara esa figura. No es competencia de ninguna consejería de patrimonio la declaración de una fiesta de interés turístico local, nacional, que sabéis que hay distintos, internacional, distintos rangos.
Y luego me decías con lo de la mitología, no sé qué me has dicho. Ah, sí, lo segundo era, que me has preguntado, que iba a empezar yo por lo de las lenguas. Yo creo que es el mayor vehículo del patrimonio cultural inmaterial, vamos, creo que debería. De hecho, nosotros en el plan, la UNESCO no lo incluye, ojo, y nosotros lo hemos metido en el plan. Las lenguas, la UNESCO no lo mete, no está incluido, pero nosotros en el plan sí que lo hemos incluido, porque nos parece importantísimo, la verdad. Nos parece muy importante. Y tienes toda la razón. Yo no soy nada partidaria de declarar. Ya os digo, fijaos que yo diga esto, ya no me importa, porque yo ya me queda muy poco para jubilarme y lo digo. Sí. Y siempre he sido muy clara, es decir, que quiero decir que a mí me han llamado porque he sido una vida de trabajo dedicada a esto. O sea, yo recordaba, lo comentaba ayer en la clase con estos alumnos, que recordaba como un director general me decía, María Pía, mira a ver si está lo tuyo metido. Siempre me decía, ¿lo tuyo está? Decía, no está. Nunca estaba metido. La etnología nunca estaba. Afortunadamente ahora tiene tal visibilidad que no sabemos, entre comillas, que también es un arma de doble filo, que ahora está siempre. Yo creo que esto ha sido gracias, por supuesto, al empeño de las facultades de antropología. Yo creo que lo que decía Gema Andalucía creo que ha sido fantástica, no pionera en también Valencia, con determinadas personas, por supuesto, también organismos internacionales, etcétera. Yo he luchado muchísimo, sola, totalmente sola. He luchado como loca para que la antropología, para que el patrimonio cultural inmaterial estuviera al nivel de casi de la arquitectura. Os lo digo sinceramente. Y yo estoy sola como antropóloga, sola totalmente en el ministerio. Claro, tengo que ir a todos los sitios, no puedo. Y ahora espero que no sé, que querían crear 2 plazas más porque no doy abasto. Siempre tengo becarias, incluso empresas que me ponen para que me ayuden, porque es que no doy abasto. Pero quiero deciros que fijaos de una cosa que me decía el director general, mira, a ver, no me doy cuenta, no sé si está lo tuyo. Es que no. De eso a la visibilidad que tiene ahora, ¿no? En ese sentido. Y no sé por qué comentaba esto. Lo he dicho por algo de la pregunta, pero no recuerdo por qué. Creo que tenemos por ahí una última pregunta ya. Hola. Mira, mi pregunta, enlazando con lo que acabas de comentar, y desde el Ministerio preguntarte cuántos técnicos antropólogos existen en las administraciones autonómicas españolas y cuántos están representados en ese consejo, en ese... La comisión de seguimiento. Exactamente. No. Y otro matiz también que quería hacerlo. Fíjate hasta qué punto hemos subsumido ese discurso que decimos, hemos llegado a tener casi el nivel de la arquitectura, pero es que el espacio y la arquitectura y la arqueología no existen sin lo inmaterial. O sea, el espacio no es aséptico, la arquitectura no es aséptica, la sociedad no es aséptica. Lo inmaterial es el hilo que lo explica y lo une todo. Entonces, teníamos que empezar desde la planificación territorial a todos los niveles por empezar el discurso desde este plano. Los otros van después ligados, como secciones dentro de eso. Pero es que nosotros hasta hemos asumido que eso es lo último. Ya, claro, es que después de tantísimos años en que no teníamos ninguna cabida, pues es normal, pero yo creo que es un orgullo, ¿no? Que seamos los... Ellos son 7 y yo soy 1. Pero bueno, pero más o menos yo creo que en cuestiones de actividades, etcétera, pues no nos podemos quejar, gracias por supuesto, a las empresas que me ayudan y a las becarias mías de Formarte, antropólogas que son una maravilla, ¿no? Bueno, con relación a la pregunta, pues mira, en la comisión de seguimiento hay 13 técnicos de las comunidades autónomas, 13. No 13. Eso te iba a decir. No todos son antropólogos, 13 técnicos. Pero bueno, si no son antropólogos, hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, un arqueólogo que tiene también experiencia en trabajo de campo de antropología. Ya lleva un tiempo. Tener en cuenta que en muchas universidades de España no existía la antropología social y cultural como existe ahora. Entonces, hay muchas personas que se han formado, ¿no?, en otras disciplinas, pero que, bueno, pues que realmente pues tienen una formación de su tesis doctoral, sus cursos de doctorado, sus tesinas del mundo del patrimonio cultural inmaterial. Es decir que, claro, de esos 13 antropólogos, pues puede haber 5, ¿no, Gema?
o más. Antonio, Honorio, tú, espérate, Benito Arnaiz, Tomás, no, Tomás es arqueólogo, pero bueno, es de esas personas, por eso digo, Fernando Velasco, pues es un hombre que es arqueólogo, pero que no ha ejercido hace mucho, que sobre todo es antropología. Es decir, que os quiero decir que, bueno, pero os digo que hay muchísimas comunidades autónomas, entre las que está Galicia, que no tienen antropólogos, en su gestión de patrimonio cultural, que es fundamental. Yo disiento con lo de arqueología un poco. Todas las disciplinas tienen esa parte de inmaterialidad, pero no quiere decir que sea patrimonio cultural inmaterial. Ojo, ¿eh? Bueno, cerramos este bloque de la mañana e María... Vou pechar eu recordarvos, bueno, durante toda a mañá estivemos, non, moitas de nós como nesta postura de escoita activa, non? Saíron moitas cousas coas que temos que ter cuidado, hai cousas feitas, aínda que non igual nestas latitudes, pola tarde faremos máis do que aquí, e ese mansa obra. Agora paramos para comer, voltamos ás 4, pero convídovos a que collades as vosas tarxetas azuis e nos axudedes a ir montando os paneis e tamén a facer esa comunidade para que todas as voces queden recollidas de algún xeito. Voltamos ás 4, entón. No, ya no es.